casi 60 días de paro en 38 comunidades de Apurímac y parte de Cusco, zona además en estado de emergencia, tuvieron su origen en un largo conflicto minero, social y ambiental que por estos días sigue manteniendo en vilo al país porque de por medio está en juego el 1% de nuestro PBI debido a que se podría paralizar la segunda mina de cobre más importante de Latinoamérica, Las Bambas, a cargo de la minera estatal china MMG. Por el momento hemos tenido que diferir las ventas porque la producción hasta el momento no se ha visto suspendida, afectada, pero tenemos ventas diferidas por más de 6 millones de dólares diarios. Esto representa evidentemente también un impacto en las regalías porque no tenemos cómo pagar regalías ya que no estamos teniendo ventas. Las regalías es el 3% de nuestras ventas. Esto va a generar un grave perjuicio en la región Apurímac de aproximadamente 25 o 30 millones de soles en este mes. El estudio de impacto ambiental, el EIA de Las Bambas del 2011, fue elaborado por Extrata, una empresa suiza que se hizo dueña del proyecto en el 2004, el mismo que establecía la construcción de un mineroducto desde Las Bambas en Apurímac hasta la mina de cobre Tintaya, también de Extrata en Espinar, Cusco, que era el proyecto original, como se muestra en este mapa. En Tintaya los componentes del proyecto iban a ser una planta de molibdeno, de filtros y almacenes. Según el EIA, esta área resultaba estratégica debido a la unión entre Tintaya y Las Bambas. Desde Tintaya el mineral se iría a la costa gracias a este mineroducto que trasladaría el cobre hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. En el 2011, Extrata traslada a la comunidad de Fuerabamba entera debido a que debajo de su territorio yacía el ansiado cobre y la ubica en un asentamiento que denominó Nueva Fuerabamba, en el Fundo Yavi Yavi, en la parte de Apurímac, con casas tipo Suiza, como dicen algunos, paga, según fuentes extraoficiales, hasta $500,000 de soles por comunero y además de las compensaciones, desarrolla una serie de políticas de asistencia social en el lugar que hoy, mal que bien, continúan los nuevos dueños asiáticos. El acuerdo con Fuerabamba abarca 3 ejes temáticos: tema de salud, educación, empleo local, negocios locales, entre otras cosas. También incluye un paquete de compensaciones económicas que difieren en cada caso dependiendo de las facilidades, los cercos, las piercas y demás infraestructura que tenía cada comunero. Entonces hay un comunero que recibe más que otros y eso genera pues recelo. Bueno, eso fue parte justamente de las negociaciones y en base a los beneficios que tenía cada uno. ¿Pero qué efecto tuvo eso en otras comunidades? Bueno, esto ha generado altas expectativas en otras comunidades, evidentemente. ¿No lo pudieron prever? Nosotros venimos trabajando siempre con las demás comunidades, por eso justamente tenemos planes también para el desarrollo de la provincia. Algo, sin embargo, cambió completamente el rumbo de las cosas. Más allá del recelo natural entre una comunidad y otra, unos se quedaban pobres y otros salían súbitamente de la precariedad. En el 2014, Glencore, también de Suiza, compra Extrata y surgen los problemas, pues China resintió la virtual dependencia de las exportaciones de cobre que recibía de Glencore y gracias a su intervención en la Organización Mundial de Comercio logra comprarle solo Las Bambas a través de su empresa estatal MMG por $5.000 millones de dólares, comprometiéndose una inversión de $10.000 millones de dólares y divide el proyecto en dos. Los chinos se quedan con Las Bambas. Justamente las entidades internacionales de comercio, para evitar una posición de dominio, exigen la venta de uno de los principales activos de Glencore, comenzando por Las Bambas. Técnicamente ya no era factible mantener estas dos operaciones que iban a pertenecer a dos dueños distintos. Glencore tiene que preparar la venta de Las Bambas a terceros, participaron distintas entidades, no solo chinas, y por eso es que Glencore decide en su momento, antes de la venta de Las Bambas, separar Las Bambas de Antapacay y en ese sentido dejar de lado el mineroducto. Pero, ¿qué sucede? MMG, al ya no ser dueña de Tintaya en Cusco, desecha el estudio de impacto ambiental original y se cambia en el 2015 con autorización del Ministerio de Energía y Minas, pero con muy poca consulta a las más de 38 comunidades aledañas. Se anula entonces el proyecto del mineroducto y los chinos deciden que el mineral se traslade por camiones desde el Fundo Yavi Yavi, atravesando más de 400 kilómetros hasta la costa de Arequipa, en donde se embarca, generando en el camino inicial un polvo infernal, tránsito pesado y vibraciones que hace 2 años motivaron la protesta de los comuneros y hasta hubo un muerto. Un año antes hubo 3 muertos por lo mismo. ¡El pueblo sigue
Estamos hablando de cerca de 1 millón de toneladas anuales. Son unos 130 camiones con carga de ida y 130 camiones sin carga de vuelta, más 50 camiones con insumos, es decir, 310 camiones diarios. El inicio del camino era originalmente una trocha comunal de 12 kilómetros antes de atravesar la sierra y llegar hasta la localidad de Pillones, en donde el mineral es trasladado en ferrocarril hasta el puerto de Matarani. En poco tiempo, lo que antes era solo una trocha fue elevada por este gobierno a la categoría de ruta nacional en mayo del 2018, una imposición. Desde el año 2008 existía una vía vecinal y a solicitud de las propias autoridades de la zona es que esta vía se reclasifica primero como una vía departamental. Ahora, luego, en un espacio de diálogo con Chumbivilcas... ¿De cuántos kilómetros hablamos? 12.5 kilómetros. 12.5 kilómetros. 12.5 kilómetros atraviesa el fondo Yavi-Yavi. Ya, pero la vía... La vía, la C135, bueno, va desde... Sí, es una vía que tiene una trayectoria mayor, pero solamente atraviesa 12.5 dentro del fondo Yavi-Yavi. ¿Y cuándo se convierte en vía nacional? Luego, en el año 2017 y 18, en una mesa de diálogo con la provincia de Chumbivilcas, que es importante tomar en cuenta, las propias autoridades de la provincia piden que esta vía sea asfaltada. Y para eso el MTC señala, ok, yo la tengo que reclasificar ahora como nacional, porque yo la tengo que asfaltar. Y es por eso que en el año 2018 ya se reclasifica de manera permanente esta vía como una vía nacional. En el interín, gracias a un paquete normativo, un decreto supremo del año 2013 promulgado por el gobierno de Ollanta Humala, se utilizaron los famosos ITS para modificar casi a placé los alcances del proyecto original y los estudios de impacto ambiental. Trámites de solo 15 días para solucionar problemas sociales verdaderamente complejos. Y el gran problema de este proyecto Las Bambas es que ha tenido 3 modificaciones de estudio de impacto ambiental y 6 modificaciones a través de un informe técnico sustentatorio. Entonces, gracias a esa facilidad normativa. Sin duda, gracias a esa facilidad normativa que forma parte de estos paquetes, lo que se conocieron como los paquetazos ambientales, y que buscaron debilitar, digamos, la regulación ambiental como parte, digamos, del discurso que se construyó en esa coyuntura de que la legislación ambiental en el Perú era demasiado exigente, muchos trámites, muchos permisos, mucha burocracia. Son 12 kilómetros que atraviesan la parte cusqueña del fondo Yavi-Yavi, la manzana de la discordia, y hasta allí se han trasladado los comuneros a protestar, pues el Ministerio de Transportes aún no cumple con pagar un justiprecio por la expropiación de propiedad ajena, y el conflicto es tan complejo que las comunidades le exigen el pago a la empresa, debido a las promesas incumplidas de desarrollo e inversión de gobierno tras gobierno. El propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha declarado en reiteradas oportunidades que ellos se van a encargar del saneamiento de la vía. Es más, ellos han tenido la disposición de ir a la zona para hacer las valorizaciones, para hacer las identificaciones y ofrecer el pago que corresponda. Lo han declarado en reiteradas oportunidades. Lo que sucede es que en este caso las comunidades piden que seamos nosotros como privados que paguemos una compensación por el uso de una vía que es pública. Y eso desde un punto de vista legal no corresponde. El Estado ya confirmó que ellos lo van a hacer y le corresponde al Estado hacerlo. Lo que se dice es que esos 12 kilómetros solo benefician a la minera Las Bambas. No, eso no es correcto. Esto es una vía pública. Todos los peruanos podemos utilizar, todas las personas que transitan por esta zona. No, hay negocios locales que se han desarrollado. Esta vía une a Purímac con el Cusco. Desde el 2011, 2012, con Humala, se comenzaron a prometer una serie de proyectos de inversión para la zona, ¿no? De todo tipo, ¿no? Saneamiento, hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Pero hubo un retraso, un evidente retraso de estos proyectos de inversión y se fueron acumulando. Entonces en la mesa de diálogo decía, oye, ¿y qué pasó con el hospital? Oye, ¿qué pasó con la escuela? No, ya vamos a pasar al siguiente año. Entonces, para que no te molestes, para que ya no vuelvas a alterar, ¿no? la zona, te voy a compensar con otro compromiso adicional. Entonces se fueron acumulando una serie de compromisos en el tiempo que nunca fueron cumplidos y de alguna manera en el 2016, cuando Vizcarra va a la zona, ellos presentan el plan de desarrollo de Cotabambas, que al final era un compilado de todos los compromisos de proyectos de inversión que antes en el gobierno promesas Humala, incumplidas. Exactamente. El punto es que es el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el que debería ya haber saneado esta compensación. Pagar un justiprecio a la comunidad de Fuerabamba por establecer una vía nacional en su propiedad. Así de claro, de aquí
nace todo. ¿Eso qué significa? De que ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones asume lo que es el saneamiento, ¿no?, de los predios que han sido afectados por la ampliación de la vía, ¿no?, por el uso del corredor minero, y también asume lo que es el asfaltado. Ahora, el tema es que hasta ahora el Ministerio de Transportes no ha sincerado, bueno, de qué manera va a realizar estas acciones, ¿no? Este resarcimiento, este justiprecio, Porque este pago. estamos hablando, hay trascendidos de que señalan que estamos hablando de 1.800 millones de dólares para sanear todo este tema relacionado con la carretera. Es ante esta falta de presencia estatal que entran a tallar los hermanos Chávez Sotelo, dos abogados que asesoraron a la comunidad de Fuerabamba, y es en el 2018 que se elige una nueva junta directiva cuyo presidente sería el recientemente excarcelado Gregorio Rojas. Fue en mayo del 2018 que empezaron los requerimientos de pago por el uso de la carretera por donde pasan los camiones de la mina. Pedían nada menos que 500 millones de soles. En mayo del 2018 nos solicitan, por ejemplo, el pago de 500 millones de soles en un plazo de 3 días. Con una carta de requerimiento. Con una carta dirigida a nuestro gerente general, básicamente por supuestas irregularidades en el proceso de reasentamiento. De Nueva Fuerabamba, de la comunidad de Fuerabamba a Nueva Fuerabamba. MMG propone conversar, pero menos de un mes después Rojas y los hermanos Sotelo deciden interponer una demanda ante el Poder Judicial de Tambobamba. Y lo que ellos piden acá es la nulidad del acto jurídico. Es decir, lo que ellos quieren hacer es dejar sin efecto el acuerdo que tuvimos con la comunidad para la entrega de los terrenos. Es decir, la entrega de sus terrenos a cambio de lo que nosotros le entregamos. Querían anular eso. Y pedir una indemnización de ahora 1.500 millones de soles. Poco antes de que se cumplan los 50 días de paro y aprovechando los testimonios de colaboradores y su presencia en Lima, detuvieron a los hermanos Chávez Sotelo y al dirigente Gregorio Rojas a partir de una investigación policial acogida por el Ministerio Público. Más allá de la culpabilidad de estas personas por extorsión y la legitimidad de los reclamos, ¿cómo ha influido la participación de estos investigados asesores en el conflicto? Me da la impresión que sí, me da la impresión que han sido una pésima influencia y que han actuado y actúan en función de sus intereses particulares, ¿no? Y esos intereses son totalmente económicos, ¿no? Y es más, ya han tenido serios problemas con otras comunidades en la misma zona, ¿no? En la práctica, frente a la ausencia del Estado, ¿no?, para poder fungir como interlocutor o intermediario, ¿no?, entre estas partes, entonces aparecen, ¿no?, los Chávez Sotelo, ¿no?, para tratar de suplir una relación que a todas luces es asimétrica, ¿no?, porque de hecho la capacidad de negociación que tiene una empresa del tamaño que tienen las Bambas no va a ser igual a la que tienen unas comunidades en muchos casos iletradas y cuyos pobladores en muchos casos ni siquiera hablan bien el español, ¿no? Demasiadas lecciones las no aprendidas. Aquí, allá, la lucha continúa. Y en este problema el papel que juega el Estado es muy importante. Escuchemos qué nos ha dicho el ministro de Transportes. Estamos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo, quien nos va a responder justamente esta gran interrogante respecto al pago de los justiprecios y compensaciones por el uso de propiedad ajena, haber declarado vía nacional propiedad ajena de estas comunidades, ¿no?, incluyendo Fuerabamba. ¿Se ha pagado ya? Se ha iniciado el pago, 2 comunidades, las comunidades de Pumamarca y Choquegantío han recibido ya el pago, 16 millones de soles, y estamos avanzando en los trámites en la gestión de la información para hacer posible estos pagos. Pero esto ha sido en junio del año pasado. Y mire cuánto tiempo ha pasado, porque no se ha pagado más a las otras 36 comunidades. Esos son los plazos que la normativa actual exige, la normativa actual demanda para poder atender estos pagos. Estos pagos se empezaron a trabajar en abril del 2017 y se pagaron en junio del 2018. Estamos trabajando y tenemos, por ejemplo, ya con la... ¿Por qué no pueden seguir pagando? Porque hay que cumplir plazos, hay que cumplir procedimientos. Y en este pago también hay responsabilidades de las mismas comunidades. El acceso a los terrenos para levantar la información que haga posible la tasación depende que las comunidades nos permitan. ¿Y hay resistencia? Hay resistencias por las diferencias que tienen con la empresa. Tienen diferencia con la empresa minera y pretenden resolver primero ellas para permitirnos el acceso de tal manera que los pagos sean posibles. ¿De cuánta plata estamos hablando? De todo el corredor, de Más o menos 350 kilómetros, hablamos
hablamos alrededor de 300 millones de soles que tenemos que pagar a todas las comunidades, las 38 comunidades involucradas a través de las cuales pasa la carretera y además los propietarios individuales. ¿Y el asfaltado de la carretera? El asfaltado de la carretera, 5 proyectos, 1.600 millones de soles. ¿Para cuándo? Debiéramos iniciar el último trimestre de este año con el tramo entre el Progreso y el Iquehuira, que es el expediente, el proyecto que está con mayor nivel de avance. En junio aprobamos el expediente técnico y podemos licitar la ejecución. Los tramos restantes a diciembre del presente año.